consumo de recursos, el consumo de materias y el consumo de energías es muy alto, por lo tanto, la gente está acostumbrada a tener un consumo muy alto de energía, a tener un gran consumo de recursos continuamente día a día. ¿Por qué esto es importante, Pan? Ahora caracterizaré cuáles son los principales puntos que debemos tratar en esta moción, pero ¿por qué es muy importante saber dónde estamos? Vale, porque sé perfectamente cuál es el caso que nos va a traer oposición y ahora iremos con ello. Pero antes vamos a caracterizar un poquito cuáles son los principales puntos que debemos tratar en esta moción. En primer lugar, tenemos que tratar cómo se usa la energía en este tipo de lugares, cómo ha avanzado y cómo se ha desarrollado la tecnología y cómo esta energía es necesaria para precisamente todo lo que traemos en este tipo de países, cómo actualmente el consumo es muy grande, cómo actualmente estos países de Europa se están desarrollando constantemente. Hace años Amazon traía productos en una semana. A día de hoy, tú puedes pedir un producto en Amazon y traértelo justo al día siguiente, o incluso si lo pides por la mañana puede ser que te llegue por la tarde. Tenemos en cuenta que este desarrollo es muy grande y por lo tanto, como este desarrollo es tan grande y la energía cada vez se utiliza más, tenemos que tener en cuenta que a raíz de esta crisis energética tenemos que utilizar una de las dos salidas. ¿Por qué nosotros creemos que la salida de reactivar fuentes de energía es la salida más adecuada? Vale, pues te traemos 3 puntos. El primer lugar es el caso de la necesidad. Actualmente, como he caracterizado, estamos en un momento de necesidad. Estamos en un momento de necesidad porque tenemos una crisis energética. Vale, ¿qué es lo que conlleva una crisis energética? Vale, lo que conlleva es que se puedan realizar recortes de energía, lo que conlleva es que el desarrollo se pueda ver paralizado. De hecho, la propia InfoSlide de la moción nos habla de que en el caso de que recortemos energía se puede ver perjudicado la producción de distintas empresas. Vale, ¿por qué esto es malo? Esto es malo porque precisamente a día de hoy en Europa estamos todos acostumbrados a un sistema en el cual la energía es muy importante, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tenga distintos modos de utilizar la energía, a que todo el mundo utilice esa energía. Entonces, tenemos una necesidad muy grande de energía. Entonces, necesitamos una solución. ¿Por qué necesitamos una solución? Porque tenemos una crisis. Entonces, ¿cuál de las dos soluciones es la que nos va a ser inmediata? Actualmente la solución que nos va a ser inmediata es el plan que nosotros traemos. En segundo lugar, porque traemos un beneficio económico y social de esta propia solución. Vale. La solución de seguir reactivando fuentes de energía en el corto plazo, lo que nos va a hacer es evitar que se paren las empresas, evitar que se pare la producción, evitar que se evitar que estos países caigan en problemas de desarrollo, caigan en problemas de producción. ¿Esto por qué es bueno? Esto es bueno económicamente para el país porque literalmente si el país pierde producción de las empresas, económicamente se ve mermado. Esto es algo completamente intuitivo y creo que oposición no puede negarlo en ningún momento. Vale. Pero esto a su vez trae un perjuicio también en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad a día de hoy literalmente, como ya he caracterizado, están completamente apegados a este sistema. Como estamos completamente apegados a este sistema, tenemos que encontrar algo que nos diga, oye, vamos a traer esto y vamos a decir, necesitamos esto, necesitamos energía, necesitamos recursos. Por lo tanto, no podemos recortar todos esos recursos. Voy a seguir con el plan de acción, pero antes voy a la baja. Sí, ¿cuánto tiempo va a tardar entonces la reactivación a dar los resultados que estás explicando? Vale, eso es lo que viene con mi plan de acción, así que si te hubieras esperado un poquito no tendrías que haber hecho el POE. Vale, nuestro punto de plan de acción, que sería nuestro tercer punto, te explicaría cómo actualmente, haciendo esta solución, podríamos aplicarlo, podríamos reactivar ciertas fuentes de energía por las que sean, o sea, precisamente nos da exactamente igual cuál de ellas sea, porque la contaminación es un perjuicio que existe en ambos mundos, es completamente simétrico que en ambos mundos vamos a estar contaminando, por lo tanto, creo que la reactivación de estas fuentes no es nada malo en ninguno de los dos mundos, simplemente es algo simétrico. Vale, ¿qué es lo que haríamos nosotros con este plan de acción? Utilizaríamos este tipo de recursos y este tipo de energía para no solo mantener el desarrollo, sino reubicar los recursos que vamos consiguiendo, reubicar estas fuentes de energía y poder llegar a desarrollar alternativas para crear fuentes de energía más limpias, que es el problema principal que nos va a traer oposición, el problema de, ya, pero es que reactivar fuentes de energía contaminantes es malo. Entonces,
precisamente con esto, con este plan de acción que te estamos trayendo, te estamos diciendo, vale, vamos a reactivarlas en el corto plazo porque en el corto plazo son necesarias. Pero con esta energía que nos dan en el corto plazo, precisamente con esta energía que nos dan en el corto plazo, vamos a llegar a poder desarrollar energías que sean menos contaminantes y vamos a tener incentivos para esto porque estamos en una necesidad, en una crisis energética y tenemos problemas de contaminación. Entonces, lo que vamos a fomentar es que al aplicar este tipo de reactivaciones, cojamos estas fuentes de energía y las reubiquemos para que en el futuro no tengamos por qué usarlas. Ahora, ¿cuáles son los impactos de estos puntos de argumentación que hemos traído y cuáles son los impactos que se pueden llegar en ambos lados de la casa? Los impactos que hay en el lado de casa de oposición son impactos que quedan muy mermados en el momento en el que nosotros te traemos la posibilidad de seguir desarrollándonos, la posibilidad de llegar a paliar el problema y poder llegar a traer una solución definitiva a la crisis energética, porque en ningún momento te decimos, oye, la crisis energética no existe, oye, vamos a recortar un poquito de energía. No, la energía no se puede recortar porque ya te he caracterizado cómo funciona el mundo, ya te he caracterizado que va a tener perjuicios sociales, perjuicios económicos, ya te he caracterizado que ahora mismo tenemos una necesidad y como tenemos esta necesidad no podemos recortar las energías. Entonces, te comento que con un plan de acción que nosotros traemos, vamos a poder tener esa energía, vamos a poder desarrollar esto y aunque oposición nos traiga todos los perjuicios que puede tener la contaminación, que puede tener perjuicios para el planeta, le digo algo, panel. Oposición para ganarnos tendría que demostrar que con este plan podríamos tener un avance real, que con este plan podríamos llegar a dejar de contaminar en algún momento y con este plan podemos paliar la crisis energética. Si no nos demuestra ninguno de esos 3 puntos, nosotros demostramos lo contrario. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora, para continuar con el caso de la alta de oposición, Ana, a tu primera palabra, here. Hola, primero de todo se me oye sin ningún problema, ¿verdad? Sí, sin ningún problema. Vale, gracias. Pues, vale. Comienzo en 3, 2, 1. Cogiendo la métrica de gobierno, ¿no? Entendemos que la métrica del debate es en qué mundo no vamos a poder solventar esta crisis económica de una manera más efectiva, de qué manera vamos a poder hacer frente a esta necesidad que tenemos, de manera que produzca un impacto lo menos negativo para la sociedad y para el planeta en general como medio ambiente, ¿de acuerdo? Por tanto, que eso va a repercutir evidentemente en la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo que nos importa, que mantengamos nuestra calidad de vida, pero que sobre todo seamos conscientes del contexto en el cual nos encontramos. En este sentido, cabe remarcar un poco más en qué contexto nos encontramos. Como bien ha empezado a explicar Gobierno, nos encontramos en Europa, una zona precisamente desarrollada, que tenemos acceso a todos los servicios y que consumimos, como hemos dicho, estamos en una sociedad sumamente capitalista, con un consumismo voraz, alto y que nosotros como ciudadanos somos conscientes de que se llevan a cabo prácticas consumistas excesivas que exceden de lo que necesitamos para poder tener esa buena calidad de vida y más allá de esos excesos que son innecesarios y que no hacen que tengamos mayor calidad de vida, ¿no? Simplemente entramos en unas dinámicas, en unas narrativas de que creemos que tener más es mejor, pero se ha demostrado como no por tener más ropa o por tener más cosas materiales, para seguir manteniendo esa producción tan voraz y tan destructiva para el planeta es bueno. Por tanto, estamos en Europa, donde tenemos unas infraestructuras buenas, ya están construidas, tenemos algo que ya nos permite, digamos, disminuir esa producción voraz, como bien decía, y además tenemos a una población concienciada, una población que es consciente de que el planeta no va a aguantar nuestro ritmo, no vamos a poder seguir consumiendo de
esta manera, seguir fabricando de esta manera y siguiendo teniendo un impacto tan negativo en el medio ambiente y, por tanto, destrozando básicamente donde vivimos. Es como si tú tienes una casa y te dedicas a destruir los muebles, te dedicas a destruir todo lo que tienes, ¿no? Somos conscientes y es muy importante cómo movimientos ecologistas, como la gente en la calle, incluso las empresas y las políticas buscan esa sostenibilidad y todo el rato dan este mensaje a la población. Por tanto, la población sabe que ha de cambiar algo. En este sentido, por tanto, desde Alta vamos a probar cómo ese plan de ahorro energético es mucho más eficaz, es mucho más legítima la medida y tiene mayor efectividad, y cómo es la mejor alternativa, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Como bien han dicho, que gana el debate quien demuestre cuál es la mejor alternativa y cuál es más efectiva. Esto lo vamos a demostrar a partir de 3 mecanismos, como bien decía. Uno, estas fuentes de energía contaminantes, la explotación de estas fuentes de energía contaminante van a tener un impacto muy negativo a largo plazo, incluso a medio o largo plazo, en el medio ambiente. Además de suponer que estas fuentes de energía se acaban, es decir, no son permanentes, son fuentes limitadas, son recursos limitados, que va a llegar un punto en que su explotación ya no va a ser efectiva, ya no vamos a poder utilizarlas y vamos a seguir encontrándonos sin recursos, y vamos a ver cómo esta crisis energética no solo nos habrá solventado, sí, bueno, a corto plazo, incluso suponiendo que a corto plazo se pueda resolver esta crisis energética. Uno, tenemos datos científicos como no se va a solucionar, tenemos un problema energético que tenemos que cortar de raíz, tenemos esta problemática, no sirve con explotar, sacar petróleo hasta que nos quedemos sin petróleo, no es suficiente. 2, esa inmediatez, ni siquiera tenemos la garantía, nos explican por qué esa explotación verdaderamente va a hacer que esa crisis energética baje. Y 3, como bien decía, es irreversible, es decir, no hay un planeta B, debemos de ser conscientes de que no podemos seguir explotando recursos y quedarnos sin. Punto para la Alta. Panel, note que todo el caso de Alta de oposición se basa en una contradicción, ya que dice que vivimos en un mundo consumista donde todos consumimos, pero a la vez todos estamos súper concienciados con el medio ambiente. Somos conscientes, esto lo enlazo con mi segundo mecanismo. Europa es un ejemplo de conciencia ambiental y está sembrando desde hace muchísimos años, desde hace años, un precedente para implementar estas políticas ecológicas, ¿no? Que vayan encaminadas a suavizar, a no agravar ese desarrollo del cambio climático. Es decir, como continente que tiene esos medios de producción tan potentes, somos conscientes, es como un deber moral de los países europeos reducir ese impacto ecológico con medidas como ese plan de ahorro energético. Somos conscientes que vivimos en un contexto privilegiado, como bien digo, esas restricciones no son malas de por sí, no es intrínsecamente malo disminuir esa capacidad productiva, es decir, que se ralenticen todos los procesos productivos a nivel global, europeo, e incluso, evidentemente, entenderíamos que lo pondríamos en correlación con potencias como Estados Unidos y tal. Todo eso no es intrínsecamente malo, es decir, ¿por qué? ¿Por qué no es malo? Porque al disminuir toda esa capacidad productiva a nivel general, toda esa oferta y demanda como el mercado se regulará y, por tanto, vamos a avanzar en que verdaderamente esas políticas sí que tengan un verdadero impacto y sean verdaderamente reales. Esta es una solución que impacta a largo plazo de manera corto, a medio y largo plazo de una manera efectiva y real. ¿Por qué? Porque además no solo eso, es también un argumento de adaptabilidad, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos al contexto actual, como explicaba, en el que nos encontramos. Entonces, a partir de cómo es irreversible seguir consumiendo recursos que sabemos que son limitados y vamos a seguir, y la crisis económica no se va a ver, por tanto, no nos explican por qué esta explotación va a tener una eficacia, no nos explican por qué ocurrirá cuando acaben estos recursos, porque somos conscientes de que son limitados, y tampoco nos explican por qué incluso la gran población y los movimientos ecologistas, incluso las políticas medioambientales se contradicen con esa voluntad europea e incluso mundial de reducir este consumismo que, como digo, no hay un planeta B. Por tanto, lo único que haría es
bueno, yo ahora me quito el muerto de encima, pero de aquí a unos años voy a tener una crisis energética mucho mayor, el impacto va a ser mucho más fuerte, mucho más negativo, va a repercutir muchísimo peor en la calidad de vida de las personas y, por tanto, la mejor alternativa es ese plan de ahorro energético que hay que implementar ya, porque hay esa necesidad y además la medida es legítima porque va acorde con todos esos tratados y con toda esa voluntad europea y mundial de romper con este sistema de producción tan masivo. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora, para continuar con el caso de la Cámara Alta de Gobierno, damos paso a Ainhoa. Ainhoa, tu primera palabra. Here. Buenas. Bueno, si no se me ve bien, perdón. ¿Se me escucha bien? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Sí, se te oye bien. Gracias. Está puesto el tiempo, perfecto, así no tengo que decir mucho. Dame un segundito, por favor. Vale. Empiezo. Bueno, points por el chat. No sé si me puedo salir. Es que si me salgo no veo el tiempo, entonces... Perdón. Vale, ya está. Perfecto, ya lo veo todo. Bueno, pues comienzo en 3, 2, 1. Agradezco mucho a que la vicelíder de oposición haya sacado nuestro tema favorito, que es el tema de la calidad de vida. Vamos a ver. ¿Cómo es posible? Y necesito una explicación demasiado buena que me diga cómo narices es posible que yo, reduciendo el consumo de las familias, reduciendo el consumo de las empresas y provocando un efecto totalmente negativo que mi compañero ya te ha probado, voy a tener en los ciudadanos y en la población mejor calidad de vida? Eso no es entendible. Podrás decirme toda la parafernalia de que sí tengo un mejor planeta, sí tengo mejores recursos y voy de acuerdo con políticas de las que, por cierto, este tipo de energías también se pueden aplicar dentro de políticas que al final lo que nosotros estábamos hablando estamos diciendo que vamos a usar estas energías que ya existen, no necesito construir toda esta infraestructura, no necesito crear nuevas fuentes porque son fuentes que ya existen. Las voy a utilizar primero porque es urgente, porque es necesario que yo cubra las necesidades de la población. Necesito que estas energías me ayuden durante un tiempo a corto plazo, que es precisamente lo que queremos decir, que no vamos a provocar un impacto brutal porque solamente las vamos a utilizar por un tiempo reducido, y que después lo que nosotros queremos hacer es que se creen nuevas fuentes de energía, porque nuestro plan sí que permite crear nuevas fuentes de energía. El vuestro lo único que permite es voy a hacer que la población no pueda consumir y les voy a multar si consumen más. Con eso no conseguimos nada, conseguimos un perjuicio social tremendo, porque si yo estoy en mi casa o yo estoy en mi empresa y a mí me dicen que yo tengo que producir con la mitad de la energía, voy a producir muchísimo menos. Si voy a producir muchísimo menos, no voy a mejorar la oferta y la demanda y no voy a tener un equilibrio. Voy a tener una demanda así de grande y voy a tener una oferta que no va a llegar para todo el mundo. Y eso sí que es un perjuicio. Además de empeorar la calidad de vida, no tengo los servicios suficientes ni los recursos suficientes para dárselos a las personas. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos utilizar esta política y que es efectiva a la hora de que yo lo que provoco es... Lo primero, lo implemento a corto plazo con la energía que pueda ser más conveniente, que no estamos diciendo que pongamos nucleares en la puerta de nuestra casa, estamos diciendo que utilicemos energías que ya existen y que podemos volver a explotar, ¿vale? Segundo, estamos hablando de que se pueden crear nuevas fuentes de energía que pueden ser eficaces y que pueden intentar paliar esta crisis energética que, por supuesto, existe en los dos mundos. Y en el vuestro no estáis paliando la crisis energética, lo que estáis haciendo es reducir la energía que existe y a ver si así provoco algo bueno en la población. Provoco que la población supuestamente sea menos consumista cuando, por supuesto, no toda la población es consumista, no toda la población tiene este efecto ultra negativo que me estáis queriendo probar, que me decís que no, que es que todo... En el hecho de que, como dijo mi compañero, os estáis contradiciendo diciendo que somos súper consumistas pero estamos muy concienciados. Eso no puede ser. Lo que os estamos diciendo es, nuestra sociedad es una sociedad que necesita esta capacidad, que necesita que las empresas se desarrollen, que necesita que la población tenga cubiertas sus necesidades. No estamos hablando de que utilizando estas energías vamos a provocar una masificación de la producción y vamos a hacer que el planeta se vaya a la mierda. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que queremos paliar una crisis que a día de hoy existe y que queremos utilizar estos mecanismos para que por fin tenga la población y los ciudadanos lo que necesitan y lo que merecen, ¿vale? Bueno, habéis dicho que nuestro planeta no aguanta y muy bien os he explicado antes que
esto no es verdad porque no estamos diciendo que nos vayamos a cargar el planeta utilizando todas las energías contaminantes que existen, sino utilizando las necesarias para intentar paliar esta crisis a corto plazo y a largo plazo tener un beneficio, creando nuevas y haciendo que esta crisis energética se vaya estabilizando, ¿vale? Luego, sostenibilidad no es lo mismo que calidad de vida. Si yo lo que hago es, reiteradamente, lo único que consigo con este plan es racionar el consumo de las empresas que provoca un perjuicio social, lo que hago es reducir el uso de la electricidad y de la luz como si estuviéramos en un país tercermundista y sobre todo que me multen por hacer consumo adicional o por producir más, eso no es una sociedad ni una economía que esté equilibrada ni que esté bien. Eso no, para nosotros no lo es. También tenemos un punto que nos habéis dicho que es el deber de molarse de los países y que la restricción no es mala. No entiendo cómo vosotros con esta restricción vais a hacer frente a la crisis. En ningún momento me probáis cómo vuestra política, primero, cómo podéis utilizarla y sobre todo cómo va a paliar esta crisis que a día de hoy existe. No lo veo para nada probado, solamente me habéis dicho que vosotros tenéis una población súper concienciada pero que a la vez es súper consumista. Y después me decís que yo disminuyo la oferta y la demanda cuando eso es totalmente mentira. Voy a tener una oferta gigante y una demanda gigante y una oferta que no me llega ni a la mitad. Y bueno, también os habéis dicho que vale. También os habéis dicho un punto muy importante, que es que nos habéis intentado decir que nosotros no decimos por qué la explotación es eficaz y qué ocurrirá con los recursos. Ya lo hemos hecho, ya os hemos dicho que con el plan de reactivación de fuentes de energía lo que nosotros pretendemos es, primero, cubrir la necesidad de la población, segundo, tener un beneficio para esta crisis energética que por efecto ha provocado una crisis económica y yo lo que quiero es tener un beneficio en las personas y que sigan viviendo con una calidad decente y no reducir al mínimo todo lo que puedan usar y cómo puedan vivir, ¿vale? Reactivamos fuentes de energía que ya existen, por tanto no creemos que provoquemos un efecto ultra negativo. Mantenemos el desarrollo y reubicamos esos recursos, perdón. Y el punto más importante de nuestro caso, yo creo que con esto es con el que... No sé si alguien tiene un punto. ¿Nadie? Vale, pues nada, voy a seguir. Estamos en una crisis energética que existe, estamos en una crisis energética que nos ha afectado a todos, que ha afectado a consumidores, que ha afectado a empresas, que ha afectado al todo círculo económico de países como los de Europa, que son ultra desarrollados, en los que el consumo está muy alto. Es muy difícil que tú le digas a una persona, es muy difícil que me digas a mí mañana que como yo que estamos en una crisis muy grande y que yo no te puedo dar todos los recursos que necesitas, porque eso va a tener un perjuicio brutal. Yo como ciudadano no me voy a quedar callado, yo como ciudadano no voy a aceptar que tú me impongas el hecho de que yo consuma menos, porque creo que aunque si yo soy una persona concienciada, voy a saber que con la energía que tengo y con la energía de la que dispongo, puedo utilizarla de la mejor manera posible. Y eso quiere decir que si yo utilizo estas fuentes de energía, no voy a utilizar todo el petróleo del planeta, no voy a utilizar todo el carbón del planeta, porque lo que yo quiero es intentar que todos tengan a su disposición recursos y sobre todo que con esos recursos se distribuyan de manera eficiente. No vamos a hacer que los recursos de repente le doy 20 toneladas a uno y no le doy ni 2 a otro. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que los recursos se pueden repartir de manera eficiente y son recursos que ya existen y son recursos que no van a provocar que la población quede dañada directamente, ¿vale? Y eso, que oposición no vemos ni el avance real, ni por qué van a paliar la crisis energética, ni cómo pretenden ellos que con una restricción brutal... ¡Ay, se me acaba el tiempo, perdón! ¿Cómo consigo yo que con una restricción brutal el mundo vaya mejor? Gracias. Gracias por ese discurso. Ahora, para continuar con el caso de la Cámara Alta de Oposición, Blanca, tu primera palabra, here. Hola. Estamos probando una cosa porque... no sé si se me oye, pero no puedo encender el micro del ordenador. Entonces lo conecto a mi compañera a través de llamada. Se me está oyendo. ¿Bien? Sí, por ahora bien. De igual forma, si es que existe algún problema, estamos comunicándolo por acá o por el chat. Por el chat genial, lo estoy leyendo, o sea que ningún problema. Ok, tu primera palabra. Vale. Ok, un segundo, perdona.
Vale, empiezo en 3, 2, 1. Muy buenas tardes, mi nombre es Blanca Sánchez Crespo y como vicelíder de la oposición voy a probar cómo sería mucho más efectivo para nuestro planeta recuperarnos de una crisis energética con el plan de ahorro de energía y no con el plan de reactivación de fuentes de energía. Entonces, voy a empezar refutando los argumentos del equipo contrario y voy a acabar de explicar y mecanizar los que ya ha presentado muy bien mi compañera Ana. En primer lugar, queremos dejar evidencia de cómo no es contradictorio en ningún momento que nosotros digamos que la población es consumista, pero a la vez que la población esté concienciada con el medio ambiente. ¿Por qué esto no es contradictorio? Porque yo soy muy consciente personalmente de todos los problemas que sufre el planeta, de cómo nos estamos quedando sin recursos, de cómo estamos dañando el entorno en que vivimos, pero a la vez, por ejemplo, soy una persona consumista, soy una persona que vive en un entorno capitalista y que se ha criado en un entorno capitalista. Entonces, aunque sabré los problemas que supone que yo haga un pedido de Shein, lo voy a hacer porque soy una persona consumista, por mucho que sea consciente de que hay en ello un impacto medioambiental. Bien, o sea, que la concienciación no quita de contradicciones, pero sabemos que la hay. Y hay una concienciación también internacional y de ahí por eso nuestro precedente internacional y nuestro ejemplo que desarrollaremos más adelante. Entonces, queremos hablar de la propuesta de gobierno, que es el plan de reactivación de fuentes de energía. Bien, queremos dejar constancia de que en ningún momento han pensado el impacto que tiene esto a largo plazo. Es más, han dicho que tendrá un buen impacto a largo plazo, pero no han mecanizado en ningún momento cómo. Y queremos también dejar conciencia de que si estas fuentes de energía en un momento quedarán en desuso, fue por algún motivo. En primer lugar, porque ya nos explica el Infoslide que son muy contaminantes y esto lo trataremos, pero en segundo lugar, tal vez porque no eran tan efectivas como se necesitaban. Entonces, queremos dejar constancia de cómo reactivar esto no nos da garantía de solucionar nuestra crisis energética, porque igual estos planes que han quedado en desuso ya no son efectivos para nuestra actualidad. Además de esto, que ya tengamos una planta nuclear, que ya tengamos una planta petrolífera, igualmente supone recursos y supone mucho tiempo reactivarlas. Entonces, no es una reactivación inmediata. También supone tiempo, como supone tiempo nuestra medida de ahorro de energía, de apretarse un poco el cinturón para arreglar de raíz el problema que tenemos, que es esta crisis energética. Por eso, nuestro caso se basa en hacer un balance de cómo es mucho mejor el plan de ahorro de energía a largo plazo en lugar del plan de reactivación de fuentes de energía, que igual o no nos soluciona el problema a corto plazo, pero en ningún momento a largo plazo. Bien, entonces creemos que precisamente porque hay un desarrollo en los recursos, como bien explicado, alto de gobierno, volver a estas fuentes de energía que quedaron en desuso es dar un paso atrás y nosotros no queremos dar un paso atrás porque somos un continente en constante progreso y porque somos pioneros en la lucha por el medio ambiente. Entonces, han hablado de que en ambos mundos, el suyo y el nuestro, se estará contaminando, pero el suyo se soluciona el problema y en el nuestro no. Esto no es cierto, en ambos mundos no se está contaminando, porque nosotros, con nuestro plan de ahorro de energía, estamos bajando la productividad, ¿vale? Una reducción de la productividad no implica una crisis directa. En primer lugar, porque el capitalismo cuenta con ello. El capitalismo es un sistema que cuenta que hay momentos en que la producción es un poco más baja y tiene reservas y tiene planes de acción para cuando la producción tiene que ser un poco más baja. Y en segundo lugar, queremos ver cómo bajar la productividad no solo no implica una crisis directa, sino que, además, aunque hubiera una crisis a raíz de ello, es reversible. Podemos ver cómo los países se están recuperando a raíz de cerrar empresas por el COVID y a raíz de bajar la producción por el COVID. Y hemos visto cómo el planeta se ha recompuesto en el momento que hemos dejado de producir de manera tan masiva. Hemos visto, por ejemplo, en los canales de Venecia, de forma como mucho más clara, cuando antes no había ni animales nadando en ellos. Por lo tanto, que aunque es más beneficioso a largo plazo un plan en el que nos apretamos el cinturón, en el que, por cierto, es un plan en el que no tiene que afectarse directamente a los individuos, hablamos de un plan que se aplica a las empresas, hablamos de que por la noche, por ejemplo, en las fábricas no se enciendan las luces porque no es necesario. Hablamos de un plan, que se aplica a las empresas y no a los individuos y que no nos hará vivir como en un país tercermundista, que es la queja que están haciendo desde el gobierno. Simplemente hará que las empresas no tengan estos gastos o sobregastos que normalmente tienen porque somos menos cuidadosos.
en ningún momento nos quedaremos sin servicios, porque nosotros, o sea, han hecho un sobreimpacto asumiendo eso. Nosotros hablamos de apretarse el cinturón en sectores no fundamentales, ¿no? Como, por ejemplo, una empresa... bueno, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero como unas oficinas, por ejemplo, pueden apagar su internet, pueden apagar las luces en el momento en que se van, como muy tarde, la gente a las 8 de la noche. Entonces, esas 12 horas que nos ahorramos de energía de apagar esas luces son unas horas que ayudan, digamos, a esta crisis. Perdón, que ayudan a solventar esta crisis energética en la que nos encontramos. Voy a dar el POI a la alta, perdón, que no se lo he dado. Sí, aparte de la contradicción sobre el consumismo, que el consumismo implica directamente consumir en exceso, la propia Infoslide dice que el consumo de energía de ciudadanos e empresas se ve racionalizado, por lo tanto su punto tampoco tiene ningún sentido en este debate. Entendemos que las empresas funcionan gracias a personas, entonces obviamente les implica, pero no significa que ellos llegan a casa después del trabajo y que no puedan encender los fogones para hacerse una tortilla. No implica que no puedan encender la luz cada vez que vayan al lavabo. Implica que igual cuando lleguen por la mañana a su oficina no estarán encendidas las luces. Vale, después de mecanizar cómo para nosotras, cómo creemos que es más beneficioso a largo plazo este plan de ahorro de energía, vamos a explicar cómo sentamos un precedente o un ejemplo internacional, ¿vale? Entonces, bien, Europa es un país que es pionero en tomar medidas medioambientales y sobre todo sabemos la buena repercusión que tendrá y la buena imagen que daremos si estas son nuestras medidas en lugar de priorizar la economía y priorizamos el medio ambiente, ¿vale? Entonces, porque así los países que también quieran mejorar el medio ambiente o apoyen esta lucha o colaboren con nosotros y quieran como la mejoría de su planeta, mejoraremos nuestras relaciones internacionales con ellos, porque verán que tenemos un objetivo común, verán que estamos luchando por el mismo proyecto. Y si en algún momento nos encontramos en problemas económicos porque hemos tenido que apretarnos un poquito el cinturón, nos ayudarán, que no se nos ven como un país explotador que solo se preocupa por la economía y que en ningún momento se preocupa por el proyecto que ambos podríamos tener en común, que es cuidar nuestro planeta en el que todos vivimos. Por lo tanto, damos un ejemplo de país concienciado, lo cual mejorará nuestras relaciones internacionales, y un ejemplo de país unido con el que cualquiera querría relacionarse. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora, para continuar con el caso de la Cámara Baja de Gobierno, Candela, tu primera palabra, here. Vale, antes de nada quería decir que mi familia está teniendo un cumpleaños abajo, entonces si se oyen como muchas canciones y tal, lo siento, he intentado aislarme del ruido, pero bueno, espero que no interfiera mucho. Vale, un momento. Vale, empiezo en 3, 2, 1. Vale. Nosotros compramos lo que nos dice nuestra alta, en el que nos dice que hay un contexto de crisis energética y de pobreza energética, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que ya de por sí hay una cantidad de pobreza energética muy grande, ¿vale? Es decir, las familias en Europa ya tienen un problema de poderse pagar la calefacción, de poderse pagar todo lo que tenga que ver con la energía, ¿vale? Y esto es un problema muy grande que se está intentando gestionar a nivel global. Vale, a partir de esta caracterización, partimos a la segunda caracterización. Hay un contexto actual en el mundo que es la guerra de Ucrania, ¿vale? Que esto es un problema muy relevante en este debate, en tanto que la guerra de Ucrania, ¿vale? ¿Cómo funcionan las crisis energéticas? ¿Vale? Cuando uno de los productores de energía, petróleo, etc., como ocurrió con las crisis, con la crisis del petróleo del 72, ¿vale? Cuando uno de estos productores decide subir el precio, por regla general, en todas las crisis ha ocurrido, suben todos los demás precios de las demás energías, etc., ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que actualmente, con el problema de la guerra de Rusia ha subido los precios del gas, etc. Entonces, por lo tanto, todos los precios han subido. ¿Cuál es el problema de esto? Vale, si partimos en la situación actual de que
los estados ya están teniendo que pagar más por la energía que consumen, porque como ha dicho la alta de gobierno, estamos en un sistema capitalista en Europa, entonces las empresas, por regla general, consumen muchísimo, los países consumen muchísimo, y no solo eso, sino que van a tener una demanda muy grande sobre el gas y sobre la energía, ¿vale? El momento en el que yo tengo una demanda muy grande por la energía y me suben el precio, yo como Estado y yo como empresas que compro esa energía, tengo una peor, o sea, mi economía se ve impactada, ¿vale? Porque tengo un aumento de precio muy grande en una cosa que yo estoy consumiendo, ¿vale? Esto lo vemos claro en la inflación, ¿vale? Todos los precios están subiendo por causa de que al Estado y a las empresas de nuestros países le está costando más dinero la energía, ¿vale? Partimos de este contexto de que hay un problema de energía global, etc. Vale, ese es el punto de urgencia, ¿vale? En el contexto actual hay muchísimas familias con tanto nivel de pobreza energética que si en el contexto actual tú, además de que ya está habiendo una inflación por causa de estos problemas de crisis energética, ¿vale? O sea, ya hay, tú le reduces la capacidad que tiene esa persona del consumo de energía, esto no es viable, ¿vale? ¿Por qué? Por el contexto de urgencia de la guerra que estamos viviendo. Y como ocurrió en la crisis del petróleo del 72, en el que lo mismo, subieron los precios del gas, entonces todos los estados tuvieron que subir los precios, despedir personas, etc. Entonces la población en general tiene menos dinero y hay menos gente trabajando y hay más problema económico en general. Y entonces, si en el momento en el que esto sucede en una crisis energética y en el punto de urgencia tan grande en el que estamos viviendo actualmente por la guerra, el momento en el que tú como Estado le dices además a tus ciudadanos que ya están viviendo en un contexto de, bueno, no me puedo pagar la calefacción, encima si tú le dices, no, ponte, como nos ha dicho nuestra ministra en España, no, ponte 3 mantas en vez de 2 y así ahorramos energía, ¿vale? Porque esto es muy poco, porque en nuestro mundo esto es... en el mundo de oposición, esto es lo que se estaría ocurriendo, no es un solo no voy a comprar en Shein, ¿vale? Es un voy a verme bastante perjudicada en mi calidad de vida, en mi capacidad de mantener esa calidad de vida, ¿vale? Entonces, bajamos mucho más el debate a tierra en nuestro mundo y además estamos mecanizando más el por qué ocurriría esto y el cómo impactaría esto directamente en las personas, ¿vale? Luego, por otra parte, cuando adquirimos esta capacidad de al menos tener ese colchón de seguir pudiendo utilizar infraestructuras que tenemos, seguir utilizando esas infraestructuras en el momento de urgencia que tenemos de ahora mismo por la crisis de Ucrania y por la subida de precios del gas, ¿vale? En este contexto en el que nos mantenemos al menos en la capacidad que se puede hacer y no ponemos más impuestos, más quejas, más impedimentos a que esto, como a que nos cueste más el gas o a que tengamos más problemas de pagar el gas, etc., ¿vale? Cuantos menos problemas pongamos, más grande va a ser el colchón que tengamos una vez salida de esta guerra, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se acabe la guerra de Ucrania, ¿vale?, vamos a tener una capacidad muchísimo mayor porque no nos hemos hundido tanto en la miseria como si simplemente hubiésemos aceptado que se nos dedujesen tantas cosas, se nos prohibiesen tantas cosas, porque en la realidad ya no sé, el ciudadano de a pie, ¿vale?, bajando el debate a tierra, ya está sufriendo por las consecuencias de la guerra que ya he explicado un problema económico más grande que en otros contextos, y si además se le ponen estos impedimentos y a las empresas igual, si se le ponen estos impedimentos, va a tener muchísimo más problema en salir adelante, ¿vale? Entonces, va a tener muchísima menos capacidad de... O sea, o su colchón va a ser muchísimo más pequeño en cuando se termine la guerra, ¿vale? Entonces, en nuestro mundo se da una mayor capacidad de poder evolucionar y de poder continuar en un largo plazo, ¿vale? Perdón, vale, vale. Por otra parte, baja, dice, ¿cuánto tardará esto en funcionar? Vale, ¿por qué esto no nos importa? O sea, aunque yo tenga que construir infraestructuras ahora mismo porque las mías no sean suficientes o poner en reuso unas que ya tengo, ¿vale? Esto me importa porque no va a ser tan grande el impacto actualmente por la situación que ya he explicado, no va a ser tan grande el impacto que esto pueda producir o tan altos los costes, ¿vale?, como pueda producir en sí el impacto de que toda la población per se, todas las empresas, todo el Estado y todas las personas individualmente se vean afectadas de una forma que podría ser el doble o si no el triple dependiendo de la situación de cada uno, ¿vale?
Entonces, en nuestro mundo es una situación mucho más plausible y mucho más probable que se pueda salir de la crisis a largo plazo y que tenga un colchón mucho más grande para poder como gestionar o controlar mi gas, mi energía, etc. a un largo plazo, ¿vale? Entonces, desde baja de gobierno bajamos el debate a tierra y vemos cómo es mucho más probable que se pueda salir del problema más viable y además cómo no sería posible y cómo los ciudadanos se verían gravemente afectados porque el criterio de urgencia de la pobreza energética y de que las personas ya no se pueden pagar per se la calefacción, etc., si además tú aumentas esto, tenemos una mayor probabilidad de que los ciudadanos en general van a estar muchísimo más afectados a corto plazo y una muchísimo menos capacidad de mejora a largo plazo. Y por último, en alta de posición nos dicen que habrá más contaminación, pero esto no es verdad porque la contaminación se da en ambos mundos, en tanto que el suyo es solo que se consume más lento. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Para continuar con el caso de Cámara Baja de Oposición, Estela, tu primera palabra, here. Vale, pues yo antes de empezar mi discurso quiero, ya sé que nadie ha hecho dedicatorias, pero Agus y yo siempre hacemos dedicatorias si llegamos a la final novata o a semifinales open. Así que quiero dedicar este discurso a Agus porque he tenido un fin de semana súper problemático y sin sus 2 irons de primeras rondas ahora no estaríamos aquí. Así que este discurso pues va para ti. Dicho lo cual, me pongo el tiempo y voy a empezar este discurso. Vale. Empiezo en 3, 2, 1... Vale, vamos a hacer un encuadre que sí sea justo para este debate. Entendemos que estamos en un contexto en el que sí hay una crisis energética, pero sí también hay una crisis climática. Entendemos que existen como grupos dentro de la población que niegan esta crisis climática, pero también entendemos que hay una gran masa de personas que son como masa gris. Sí es verdad que hay gente que puede estar concienciada, pero hay mucha gente que simplemente ha escuchado por las noticias que la cuestión climática es algo que debería importarnos, pero que no ve materializado en el día a día acciones que vayan como paralelamente a este discurso. Vamos a entender pues en esta extensión por qué no preferimos la reactivación en 3 puntos distintos. El primero, porque lo que hace es como trasladarnos o ponernos en una situación de dependencia energética brutal. Baja de gobierno, ya lo decía, es que ahora Rusia con la guerra ha subido un montón los precios. No entendemos por qué en Europa, que no tenemos no tenemos muchos de estos recursos fósiles, porque dependemos del gas ruso, no entiendo por qué voy a querer explotar todas estas infraestructuras, creándolas de nuevo, invirtiendo un montón de recursos que hay que entender que esto es excluyente. Es decir, en el momento en el que yo decido invertir en estas infraestructuras, crearlas de nuevo o como invertir un montón de dinero y de tiempo en esto, es dinero y tiempo que no estoy invirtiendo en incentivar energías renovables. Alta de gobierno traía un caso bastante ardilla que nos decía, no, claro, es que nosotros vamos como a reactivar esto y mientras vamos a utilizarlo para incentivar también las energías renovables. Vamos a ver cómo esto no sucede. Ya te he explicado por qué, y este es el segundo punto. Hay un coste de oportunidad brutal. Es decir, en el momento en el que tú inviertes en reactivar estas infraestructuras y tienes que crearlas de nuevo, no es algo que hagas con 2 días. Es algo que conlleva tiempo. Por lo tanto, vemos como los impactos positivos que nos intentan traer desde toda la bancada de gobierno, en el caso de que lleguen a suceder, suceden en el largo plazo cuando esta reactivación, 1, ha funcionado y 2, se ha como logrado. Entendemos, pues, que por la gran dependencia energética que implica el hecho de como querer incentivar esto en el momento en el que nosotros como no tenemos acceso desde como nuestros territorios a este tipo de recursos, entendemos que es sumamente problemático. Entendemos también que hay un coste de oportunidad, ya hemos explicado por qué una medida es excluyente de la otra. Pero vamos al tercer punto. Ya introducía en mi encuadre que hay una gran masa gris de personas que, si bien pueden tener una vaga idea de que es problemático el cambio climático, no ven en su día a día acciones que como respalden esas narrativas que ven pues, en las noticias, etcétera. Entendemos también que esto es como lo que nos intentaba explicar Alta de Oposición, pero que no ha conseguido mecanizar. Entendemos que tú puedes como tener vagas ideas de que algo está mal,
pero aún así estar construido socialmente. Es decir, las personas vivimos en el capitalismo. Alta de Gobierno nos decía, no, es que claro, la población está súper acostumbrada a consumir muchísimo y esto lo que va a hacer es que la gente se enfade. Vamos a entender como en el momento en el que tú entiendes que hay una situación de urgencia y explicas a la población por qué es tan sumamente problemático la crisis climática y entiendes que entiendes que en el momento en el que somos seres sociales, nos adaptamos al entorno, entendemos que las personas van a entender que quizás hay que limitar el consumo de energía, por ejemplo. Entendemos que nos hacían como un sobreimpacto de, claro, es que las empresas pobrecitas van a ver como su productividad como súper afectada. Vemos como ahora mismo, dependiendo del gas ruso y de la inmensa subida de precios, las empresas ya están viendo su productividad afectada. ¿Por qué? Porque han tenido que subir un montón los costos de producción y por lo tanto es probable que hayan también reducido su productividad. Vemos como el impacto de una reducción de la productividad es en el mejor de los casos simétrico y entendemos que nuestro mundo no llega a ser tan importante en el momento en el que conseguimos que haya una mayor concienciación social. Lo vimos durante la pandemia. Nosotros aceptamos que el gobierno nos restringiera nuestra libertad de movimientos porque entendíamos que había una situación de urgencia que era mucho más importante, que por lo tanto nos adaptamos al entorno. Entendemos que en el momento en el que hay esta concienciación y no son solamente discursos que son cuatro personas que hacen una manifestación en Plaza Cataluña, no. Entendemos que hay acciones gubernamentales que van como paralelas a estas narrativas. Entendemos que en este momento es menos probable que las contranarrativas negacionistas de este cambio climático puedan como integrarse más en la sociedad. Estas explicaciones ya nos explican por qué la gente probablemente no se va a enfadar. Entendemos también que ante la pobreza energética hay mecanismos estatales que ya ayudan a las personas que quizás no pueden permitirse pagar su luz o acceder a los recursos más básicos. Por lo tanto, vemos como esto es otro sobreimpacto de gobierno que en nuestro mundo sí puede solucionarse y que ni de lejos es como tan sumamente grave. Vamos a entender por qué es tan sumamente importante que esta concienciación social no se pierda. Entendemos que las lógicas capitalistas y como el capitalismo en el que están inmersas las empresas, lo que quieren es maximizar los beneficios. No entendemos por qué las empresas, teniendo opciones como más fáciles de simplemente explotar estos recursos, van a querer como incentivar o apostar por la creación de energías renovables en el momento en el que simplemente pueden seguir haciendo esto y lo que hacen es como no preocuparse por toda la situación del cambio climático. Entendemos que es sumamente importante que la gran masa de población, que ahora es una masa gris, que no está como tan interpelada por esto, sí lo esté, porque es como el único mecanismo por el cual las personas, mediante grupos de presión y mediante presionar a los gobiernos, pueden como hacer que pueda haber una mayor fiscalización a las acciones que se hagan desde estas empresas y que vayan en contra de como esta transición energética, que sea verde y que permita que los impactos que se vean a largo plazo y que son sumamente importantes porque estamos en una situación de urgencia, no se den. Hemos explicado, uno, por qué hay como motivos para no preferir esta como reactivación energética. Primero, porque vamos a depender energéticamente de otros países y esto nos hace como más vulnerables. En segundo lugar, porque hay un coste de oportunidad. Y en tercer lugar, porque no habrá como esta mayor concepción, concepción social de que es importante. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ok, hay que crear otra llamada porque nos votan. Sí. Así que esperemos a que nos envíen el URL de la otra llamada